Buenos días, buenas tardes. Estamos para dar nuevamente continuidad a las clases de terapia neural, esta vez grabadas y no de forma presencial. Espero que les sean de utilidad para su desarrollo personal y profesional. Hoy, en el temario de hoy, vamos a ver, dándole continuidad a el tema del dolor. Desde el punto de vista práctico, vamos a ver aplicaciones de la terapia neural, es decir, aplicación del neural terapéutico en puntos de acupuntura para tratar el dolor. Los terapeutas, médicos, enfermeras que sepan acupuntura sabrán que realmente el tema de acupuntura es un tema muy complicado, muy difícil, y que realmente debe ser practicado realmente por las personas que tengan un conocimiento de acupuntura. Pero bueno, estos son puntos que en un momento determinado pueden ser de gran utilidad aplicar terapia neural sobre estos puntos y se lograrían muy buenos resultados, sobre todo para tratar el dolor. Uno de los más conocidos es intestino grueso 4, pero realmente vemos que la aplicación o la estimulación de este punto puede dar alivio a determinados dolores, pero bueno, existen en algunas ocasiones que aunque se trate ese punto no se recupera o no se obtiene el alivio del dolor. Pero en sentido general, estas son herramientas que les traigo a consideración y que les pueden ser de utilidad para tratar el dolor. Aquí estarían, sobre todo, estas relacionadas con las cefaleas y las migrañas. Y se podrían tratar, por ejemplo, aquí podríamos tratar el Dumai 20, vasogobernador 20, el vaso 6, intestino grueso 4, el vasogobernador 23, el vesícula biliar 20, estómago 36, hígado 3, estómago 8 y pulmón 7. Aquí en las imágenes vamos a ver la localización de estos puntos y que estos pueden estar muy relacionados con el alivio del dolor, sobre todo a nivel de las migrañas y de las cefaleas en sentido general. Como pueden ver, aquí estaría lo que es el vasogobernador 20, en el cual se agarra y se toma como referencia la punta de las orejas, el borde superior, y se unen, es decir, en el sitio de unión, en el centro del cráneo, que es la unión de estos dos primeros dedos de ambas manos, va a dar lugar a el punto de vasogobernador 20 o Dumai 20. Este se hace realmente una pápula, una subdérmica, más o menos aplicar punto 5 y tendríamos muy buenos resultados. Desde el punto de vista de vaso 6, estaría a cuatro dedos por encima estaría por encima del maleolo de la tibia. Aquí también, es decir, en la posición central, aquí también podríamos poner este tipo de aplicación. También está, bueno, intestino grueso 4, que es el sitio donde se une el pliegue del primer dedo hacia lateral, y eso va a dar lugar a un punto que es bastante doloroso. Ahí se aplicaría la pápula, igual que aquí en vaso 6, se aplica una pápula con la aguja 30 y se puede hacer esa 30 perpendicular sobre la pápula y ahí se pondría también punto 5. Aquí estaría el Dumai 23, que más o menos sería 4 kun del Dumai 20, también es otro punto que se puede hacer la aplicación. Aquí estaría vesícula biliar 20, que estaría en la base del hueso occipital. Normalmente nosotros ponemos con la corona de San Francisco modificada, vamos a poner en los orificios occipitales. Bueno, vesícula biliar 20 está en esa misma posición, pero hacia la base de la región occipital. Estaría en esta zona. Conjuntamente con eso, está también lo que sería estómago 36, que estaría más o menos a 3 kun por debajo del borde inferior de la rótula, hacia lateral, es decir, en el borde
externo de la tibia, en esa zona. Aquí estaría en otra imagen, estómago 36. También de gran utilidad para este tipo de dolencia. Estómago 8, también, bueno, aquí las indicaciones, bueno, miopía, cefalea frontal, dolor orbitario, vértigo, migraña, a 6 milímetros con inclinación hacia la bóveda craneana. Este punto nosotros en muchas ocasiones lo ponemos en la corona de San Francisco modificada porque coincide con el borde donde inicia el cuero cabelludo lateral. Si lo ponemos normalmente bilateral, lo podemos incluir en la corona de San Francisco. Está hígado 3, que estaría a nivel del primer metatarsiano, entre el primero y el segundo metatarsiano. Ahí en esa depresión también estaría ese punto que es de gran utilidad. Bueno, estos serían los puntos realmente que uno puede utilizar. Y ya les digo, es otra herramienta más. También estaría, bueno, pulmón 7, que estaría en la región lateral del antebrazo, es decir, sobre el hueso radial. Entonces estos son puntos que, a pesar de que no ser uno acupunturista, pueda aplicar el neural terapéutico, y es una herramienta más a la hora de tratar estas afecciones dolorosas. Vamos a hablar además, más o menos complementando el tema del dolor. Vamos a hablar un poquito de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino ha sido realmente referida desde la antigüedad como el dolor más intenso que puede sufrir un hombre. Pero hasta el siglo XVII, cuando se tomó como entidad propia, normalmente no tenía una explicación, pero ya desde el siglo XVII ya comenzó a explicarse. Esta va realmente a constituir el 90% de los dolores faciales, y generalmente afecta más a las mujeres por encima de los 60 años. El dolor puede asentar en cualquier rama del nervio trigémino, que bueno, va a estar inervando realmente toda la cara. La causa originaria de la denominada esta neuralgia del trigémino, llamada así idiopática porque no se conoce la causa, tiene alrededor de 18 teorías diferentes que explican su etiopatogenicidad, es decir, su explicación. Ahora, desde el punto de vista histológico, parecen existir zonas de desmielinización a nivel del trayecto del nervio trigémino. Quiere decir que a nivel de todo este trayecto hay pérdida de las vainas de mielina. El dolor va a ser realmente un dolor lacerante, paroxístico, de breve duración, como tipo eléctrico, con zonas cutáneas que su estímulo desencadena el cuadro doloroso. Y el tratamiento médico actualmente se basa en medicación con analgésicos antiinflamatorios y también con tratamientos anticonvulsivantes, pero realmente los resultados en gran medida no son los más adecuados. Esta neuralgia de trigémino tiene sus características propias, y cada una hay que buscar desde el punto de vista del interrogatorio, hay que buscar. Lo más importante es tratar de identificar la causa. Como les dije anteriormente, el cuadro clínico se caracteriza por un dolor muy intenso de tipo lacinante, comienzo paroxístico, duración de segundos o minutos, y en muchas ocasiones está desencadenado por factores exógenos, y se puede irradiar en una o en más ramas del trigémino. Entonces, realmente estas serían las ramas de trigéminos por las cuales pueden verse afectadas. En muchas ocasiones más de una. Se acompaña por fibras simpáticas y parasimpáticas, se acompaña de fibras vegetativas de los vasos, que estas participan entre otras en la secreción, circulación de la cavidad bucal y de las fosas nasales. Estas ramas de trigémino tienen zonas de proyección, que son uniones de los núcleos del trigémino con otros relacionados con el nervio vago, conexiones a células de la médula cervical superior, reflejos de afecciones sinusales cervicales, es decir, que están muy relacionadas muchas veces con contracturas a nivel de la región cervical, y también va a estar relacionado con reflejos de los órganos abdominales
superiores. Aquí estarían las zonas de los nervios supra, infraorbitario y mentoniano. Vamos a ver cómo, en este caso, la causa, aunque sea no conocida, que es la más frecuente, va a tener, como les dije anteriormente, varias teorías. Una teoría que dije anteriormente era la desmilenización. También vamos a ver que la etiología podría ser por una elongación de las raíces del nervio trigémino por un descenso posterior del encéfalo a consecuencia del acortamiento de la columna vertebral propio del proceso de envejecimiento. Eso sería otra de las teorías. También podría estar relacionado con por un tipo vasomotor, es decir, puede ser por aumentos a nivel de la presión arterial, y otras personas, desde el punto de vista de todas estas teorías, se pensó de que la raíz de trigémino a su paso por el llamado porus trigémino, es decir, por un orificio, que es por donde emerge del encéfalo, entra a la posición petrosa temporal y del tentorio, y puede estar expuesta a una compresión que constituiría la causa de este padecimiento. También otras pensaron que, bueno, por un trastorno simpático puramente. Y lo más reciente es que se postuló, es que explica que está relacionada con la parte esencial del trigémino del dolor facial atípico con presencia de neuronas traumáticas en la cavidad oral. Estas neuronas, no neuromas, perdón, traumáticos en la cavidad vocal se ha visto en gran medida en la práctica médica, y nosotros lo hemos visto muchísimas veces, es decir, cómo a partir de afectaciones a nivel de la boca, sobre todo en la región molar, pueden dar lugar a este tipo de procesos que tienen una afectación directa. Entonces, toda persona que tenga problemas a nivel de las neuralgias del trigémino, hay que buscar obligatoriamente problemas a nivel de la boca. Entonces, realmente está la teoría, como les dije anteriormente, de la desmelinización, que tiene un peso importante. Aquí vemos cómo en estas imágenes están los puntos en los cuales nosotros podríamos utilizar aplicaciones que nos van a ser de gran utilidad a la hora de tratar las neuralgias del trigémino. Aquí es un punto interesante, este punto, es decir, aquí estaría la rama oftálmica del trigémino, aquí, que sería en el borde, es decir, en el tercio medio del borde de la ceja, el borde superior de la ceja. Aquí nosotros haríamos la aplicación. ¿Cuánto ponemos? De 0.5 a 1 ml. Lo hacemos de forma subdérmica, que podamos entrar lo más posible a la zona, sin tocar el periósteo, es decir, el cráneo, porque eso duele. Este punto que está en el centro, entre ambos ojos, nosotros lo utilizamos siempre en la región, en la corona de San Francisco modificada. Y vean este punto nuevo, que por eso les traigo esta imagen para que la vean. Está en el tercio superior de la nariz. Aquí se hace una pápula, una papulita, porque esa zona está muy próxima al cartílago, y ahí se hace la aplicación. Conjuntamente con eso, vamos a ver en la región infraorbitaria o la región maxilar, que la podemos hacer por fuera o la haríamos por dentro. Por dentro sería a nivel del foco, digo, del surco alveolar, del saco alveolar, y a partir de ahí nosotros entraríamos entre el canino y el primer premolar. Es decir, en esa zona hacia arriba nosotros haríamos la inyección. Y la otra inyección sería en la región mentoniana. Aquí serían estas aplicaciones. Vean aquí, bueno, las terminaciones finales del nervio frontal.
va a estar relacionado con el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear. El nervio nasociliar estaría con el nervio hemorroidal anterior, en la rama nasal, y el nervio infratroclear, y el nervio lagrimal con las ramas del ángulo exterior del ojo. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos pensar en las ramas del nervio oftálmico? Bueno, cuando hay afectaciones de los senos, afectaciones del ojo y de las conjuntivas, afecciones de la piel y del segmento, eso sobre todo relacionado con los herpes, las neuralgias y dolores de cabeza, afecciones del abdomen superior e intuición de que sea un campo interferente. ¿Cómo puede ser? Porque tenemos antecedentes, podemos tener antecedentes de neuralgias antiguas y podemos tener cualquier tipo de afectación y nosotros aplicamos a nivel de ese nervio oftálmico y podemos lograr muy buenos resultados. Vean aquí la inervación o la zona de inervación que recubre toda la rama oftálmica del trigémino. Vamos a ver también cómo la técnica sería con el espacio el paciente sentado acostado de 0.5 a 1 cc de neural terapéutico. Aquí trabajan con procaína 0.5 con la aguja de 30 en el centro del borde superior de la órbita, se palpa la incisura o el orificio supraorbitario y se pone subcutáneo. Esa sería la forma de aplicación. Vean aquí a dónde nosotros vamos a llegar. Sería aquí a nivel de la incisura. Entonces, ahí haríamos la aplicación. El nervio nasal sería también de forma subcutánea al lado del límite del hueso propio de la nariz con el cartílago. En la porción subcutánea, detrás del borde del ángulo lateral del ojo. Ahora bien, la inyección en el nervio infraorbitario es la rama del nervio maxilar de fácil acceso. Hay que pensar en ella cuando hay afecciones de los senos maxilares, afección del ojo y las conjuntivas, afecciones de dientes y muelas superiores, afección del labio superior, afecciones de la piel del segmento, neuralgias y dolores de cabeza, así como intuición de campo interferente. Vean la localización de toda la inervación de este nervio maxilar, que está muy relacionado con zonas también que pueden ser zonas dolorosas. La inyección en el nervio infraorbitario va a estar relacionada con el espacio, es decir, la técnica va a ser con el paciente sentado o acostado, igual de 0.5 a 1 cc de neural terapéutico, puede ser procaína al 0.5, puede ser también al 0.7 o puede ser al 1%. Aquí la aguja va a ser de 30 milímetros a 1 centímetro del centro del borde inferior de la órbita y a unos milímetros hacia medial se palpa la incisura o foramen infraorbitario. Subcutáneo y besando el hueso es lo más próximo al hueso. Aquí se llega al foramen infraorbitario inyectando entre el tercer y cuarto diente del maxilar superior o el fondo del saco de la mucosa a 1 centímetro de la pupila, dirección de la pupila. Vamos a ver aquí. Normalmente el paciente va a estar con los ojos mirando hacia el frente, va a estar en coordinación con la pupila y en la región maxilar, ahí se palpa una hendidura y hacer la aplicación. Cuando la hacemos con dientes, en la posición de los dientes, realmente sería entre el canino y el primer premolar y se hace hacia arriba, es decir, la infiltración se hace hacia arriba y a partir de ahí se llega lo más próximo a la salida, la emergencia de este nervio infraorbitario o la rama maxilar del trigémino. Nosotros vamos a ver en muchas ocasiones que este tipo de dolor, como les dije anteriormente, da en pacientes superiores a los 60 años. Generalmente es un territorio unilateral, es decir, da un dolor en la hemicara, solamente puede estar limitado a una o a varias ramas del trigémino. Va a dar como corrientazos, el comienzo y el final son bruscos, no dolor entre los accesos, es decir, van a ser crisis como tal, y
hay una ausencia de un déficit sensitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a seguir sintiendo todas las manifestaciones. Ven aquí la aplicación donde se haría. Realmente aquí en la imagen está encima del primer canino. Yo normalmente lo hago entre el primer canino y, es decir, entre el canino y el primer premolar. Y aquí está la posición o la zona donde se realiza en la región maxilar. Y la rama mentoniana, realmente la rama mentoniana del nervio trigémino, la rama mandibular, nosotros vamos a pensar en ella cuando hay afecciones en los dientes y las muelas inferiores, afecciones del labio inferior, afecciones de piel de segmento, neuralgias y una intuición como campos de interferencia. La técnica con el paciente sentado o acostado, de 0.5 a 1 cc de procaína o de neural terapéutico, es decir, las mismas indicaciones, y esto va a dar lugar a que se llegue al foramen mentoniano, es decir, al orificio mentoniano, que inyectando a nivel del cuarto diente del maxilar inferior por el fondo de saco de la mucosa a medio centímetro en dirección causal. Igual subcutáneo y besando el hueso. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la zona de la articulación temporomandibular, es decir, cuando nosotros inyectaríamos en la zona de la articulación temporomandibular, es decir, con afecciones de la articulación temporomandibular, con trismus, con neuralgias y con tensión nerviosa en la zona. La inyección con la técnica sería con el paciente sentado o acostado, a un lado delante del trago, se va a palpar la fisura de la articulación temporomandibular al abrir y cerrar la boca repetidas veces. Se va a poner 0.5 a 1 centímetro cúbico de neural terapéutico, esto va a ser con la aguja 30, y se hará una pápula y después perpendicular se pone sobre la pápula la aplicación. También es una indicación directa cuando existen alguna parálisis facial. Aquí, ahorita vamos a ver las imágenes, también está mediante el reflejo, es decir, la inyección del segmento del oído, va a ser relacionado por reflejos simpáticos, especialmente peribasales, y se influye en el suministro sanguíneo del oído. Cuando se va a aplicar a nivel del segmento de oído, en infecciones del oído aguda y crónica, en hipoacusias, en acúfenos, en vértigos, mareos, en tinnitus, en afecciones emocionales anímicas y como una intuición de un campo de interferencia. El paciente va a estar sentado o acostado con la aguja 30. En el proceso mastoideo se inyecta 1 mililitro subcutáneo y delante del trago se inyecta una pápula subcutánea, así como en el ángulo de la mandíbula se inyecta también un cc que ayuda a un mejor drenaje en caso de infecciones. Ahí sería en la región mastoidea y en la región del trago. Vean aquí la inyección en la región mastoidea. Normalmente podemos bañar, es decir, es una aplicación subcutánea que bañe completamente toda la zona del mastoide, o se pueden hacer pápulas en toda el área mastoidea. La otra sería delante del trago. Ahorita vamos a ver la terapia segmentaria en enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. Desde el punto de vista anatómico, el hígado se va a dividir en varios segmentos, los cuales van a estar relacionados desde el punto de vista anatómico con un borde liso en la porción anterior, y en la porción posterior van a tener sus depresiones producto a las relaciones con los determinados órganos. Va a estar dividido por un ligamento, que es el ligamento falciforme, digo el ligamento redondo del hígado, que va a dividir el hígado realmente en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo hepático izquierdo. Vamos a ver que el hígado va a estar conformado por acinos, los cuales van a ser la unidad microvascular funcional del hígado. Se forma alrededor de un conducto portal, que este va a constar de una arteriola hepática,
de una vénula porta, un conductillo biliar, vasos linfáticos, así como los nervios hepáticos. Va a tener zonas circulatorias, periportales, región medio zonal y pericentral. Esta diversidad circulatoria va a ser de gran importancia para la eliminación de productos del metabolismo. Aquí sería el esquema más representativo de un acino, es decir, de los sinusoides, que vamos a ver que va a estar la llamada triada portal. Esta triada portal va a estar caracterizada por una vena porta que va a traer toda la sangre del sistema digestivo, por una arteria hepática y por un conductillo biliar. Estos, como carretera, es decir, lo que es la vena porta y la arteria hepática se van a unir y va a ser como una calle que va a bañar a los hepatocitos, que son las células del parénquima hepático, es decir, las células funcionales. Conjuntamente con eso va a circular, ¿sí? Conjuntamente con esto va a circular un conductillo biliar que va a drenar al conducto biliar principal y este va a ir directamente a nivel de la vesícula biliar. Todo esto, si la sangre que proviene del intestino delgado y la sangre que proviene de la arteria hepática van a drenar en la vénula, es decir, en la vena central hepática. Así, vamos a ver que el hígado va a estar muy relacionado con múltiples funciones. Va a tener una capacidad de síntesis del hígado, es decir, va a poder sintetizar proteínas, como son las proteínas de coagulación y las de transporte, sobre todo la albúmina. También va a sintetizar proteínas consideradas reactantes de fase aguda. Los hepatocitos se encargan también de diseminar los aminoácidos en cetócidos, glutamina y amoníaco. También está muy relacionado con el ciclo de Krebs-Hensel, que es la vía principal de eliminación del amoníaco y otras moléculas nitrogenadas. Se va a separar el grupo amino, que después entra en el ciclo de la urea para ser excretado por la orina. Va a producirse la pseudocolinesterasa, de gran importancia para degradar a la acetilcolina, y la producción de alfa-fetoproteína, que está muy relacionado con la regeneración hepática. La albúmina, como proteína de menor peso molecular y de gran importancia para el transporte de sustancias, va a constituir el 60% de las proteínas circulantes. El 15% de las proteínas sintetizadas por el hígado van a ser otras que produce el hígado. De hecho, un adulto sano produce de 12 a 15 gramos diarios de este tipo de proteína. Esta albúmina tiene una semivida de 3 semanas con una reserva de 50 gramos. Factores que modulan su síntesis estaría, es decir, las funciones de la albúmina sería modular la presión oncótica del plasma. Esto quiere decir que cuando hay concentraciones normales de albúmina en el torrente sanguíneo, no deja que se vaya el líquido hacia otro espacio, hacia el espacio extracelular o extravascular. También, bueno, la producción de aminoácidos de la dieta, hormonas. La albúmina va a transportar ácidos grasos libres, bilirrubina no conjugada, va a transportar hormonas, xenobióticos, metales. Se traduce también el volumen de distribución y la fuerza osmótica del plasma, que se opone a la presión hidrostática, lo que había hablado de evitar que salga líquido del espacio intravascular. Existe también por parte de los hepatocitos la síntesis de la mayoría de las proteínas de la coagulación, todas excepto el factor 3, 4 y 8, que es el factor de von Willebrand. En el hígado también se sintetizan proteínas que regulan las vías de coagulación y fibrinólisis. Ahí estaría el activador de plasminógeno, el antitrombina 3, la proteína C, proteína S, que es un cofactor de proteína C activada que inactiva los complejos de factor 8 y 5A. Y también la proteína Z, que facilita la degradación del factor 10. Todos estos muy relacionados con la producción es decir, en este mecanismo de la coagulación. La producción también en el hígado de la vitamina K.
de la carboxilación, que esta carboxilación de la posición gamma de glutamato en el amino terminal y produce la carboxiglutamato. Hace posible que los procoagulantes formen complejos con el calcio y otros cationes, y estos están habilitados para activar las serinas proteasas para activación de la cascada de coagulación. ¿Qué quiere decir? Que con un proceso de insuficiencia hepática todas estas funciones se van a ver comprometidas. En el metabolismo de los carbohidratos es un regulador homeostático importante de la glucosa sanguínea. La glucosa va a nivel del hígado a producir el glucógeno como una forma de almacenamiento. También hay un proceso muy relacionado, es decir, de la glucosa, formación de glucógeno como una reservorio importante de glucosa, y cuando hay periodos de ayuno está el proceso de glucogenólisis para ese glucógeno formar glucosa. Las reservas de glucógeno hepático son de alrededor de 24 horas, y también formación es un gran fábrica de la llamada gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros elementos no glucídicos, y ahí estaría a partir del lactato, de aminoácidos y de glicerol. También esta producción de glucogenólisis va a estar estimulada por las hormonas pancreáticas como el glucagón y las catecolaminas, en este caso, que serían hormonas que son a nivel de la médula suprarrenal. Va a estar inhibido, por supuesto, por la insulina, que hace el efecto completamente distinto. El hígado también va a estar muy relacionado con el metabolismo de los lípidos. Es decir, este colesterol ingerido va a ir directamente de formación de kilomicrones que van directamente al hígado. Y aquí va a estar en gran relación la producción de las llamadas lipoproteínas de alta densidad, las cuales tienen una importancia capital para ir a partir de ir por el torrente sanguíneo e ir recopilando todo lo que son el colesterol libre y los ácidos grasos libres. Aquí también va a estar relacionado con el proceso de esterificación, como a partir de glicerol y ácidos grasos, en un proceso de beta-oxidación se forma la acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs, y a partir de ahí la formación de ATP. Pero también está caracterizado con el catabolismo de ácidos grasos y formación de ácidos grasos, formación de las llamadas lipoproteínas. También es una gran fábrica de producción de cuerpos cetónicos que van a tener una importancia muy importante para producir o para dar un reservorio de energía a nivel del cerebro. Aquí, en sentido general, funciones del hígado que hemos estado hablando: producción y secreción de bilis, de gran importancia para los pigmentos, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, iones inorgánicos, que tienen una amplia función, sobre todo de desecho y de absorción de grasas. Las llamadas células de Kupffer y la producción de ácido úrico y urea. Esto en el caso de la función de desintoxicación de la sangre. Metabolismo de carbohidratos, lo que habíamos hablado anteriormente, es decir, la formación de glucosa a partir de componentes, la llamada glucogenogénesis, la gluconeogénesis y la glucólisis. El metabolismo de lípidos está la lipogénesis y la cetogénesis. Y la síntesis de proteínas como globulina, factores de coagulación, también factores de complemento, albúmina, entre otros. En muchas ocasiones existe el cuadro infeccioso, sobre todo a partir de los virus de la hepatitis, que pueden provocar afectaciones subclínicas o afectaciones clínicas, es decir, digas hepatitis subclínicas o hepatitis aguda. Estas hepatitis subclínicas son las llamadas hepatitis silentes, las cuales puede ser que el paciente tenga ese tipo de afectación y no da ningún tipo de síntoma. El virus de la hepatitis es un virus de ADN, por tanto se mantiene circulando en sangre toda la vida. Los más importantes, o que los que más causan daño importante, son los virus de la hepatitis B y C, cuya transmisión es por vía sanguínea o por vía sexual. Esta hepatitis subclínica puede dar lugar a una hepatitis crónica, que sería el estado portador, y puede haber una recuperación del hígado sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa con estos tipos de virus que son de ADN? Pueden dar lugar a
alteraciones, sobre todo cuando el paciente se encuentra con una agresión importante a nivel del órgano o se encuentra en un estado de inmunosupresión importante. Las hepatitis crónicas son una causa importante de cirrosis hepática y a su vez de cáncer de hígado, que son causas realmente de muerte. Nosotros en la terapia neural vamos a tener una indicación. En la hepatitis, cuando un paciente está con una hepatitis aguda o subclínica, una hepatitis crónica o una cirrosis hepática, podemos dar lugar o podemos hacer aplicaciones del segmento hepático. Por supuesto, no va a tener una función realmente de atacar o acabar con el virus, pero sí puede desbloquear ese tejido nervioso y ayudar en gran medida a la recuperación del paciente. Hablando entonces de este tema, vamos a ver a la vesícula biliar. Vamos a ver que esa vesícula biliar va a tener un conducto que es el conducto cístico, que va a drenar en el conducto biliar común, y ese conducto cístico en muchas ocasiones se va a ver afectado debido a la oclusión de cálculos biliares o litiasis vesiculares que pueden obstruir el drenaje de la bilis, y esto puede provocar un cuadro muy doloroso y en ocasiones un cuadro agudo. Esta litiasis biliar es una acumulación de cálculos en el interior de la vesícula, de piedras en la vesícula, que afecta sobre todo a mujeres obesas, multíparas o que han tomado la píldora anticonceptiva, aunque también se asocia a dietas ricas en grasas y azúcares y pobres en fibras vegetales. La causa de la formación de cálculos biliares comienza con un fallo del metabolismo, un desequilibrio continuado entre las sustancias que conforman la bilis, y este desequilibrio consiste en un aumento de colesterol o un descenso de los niveles de ácidos biliares o lecitina. Los cálculos de colesterol están estrechamente relacionados con los malos hábitos de nutrición de los pacientes. Las dietas ricas en grasa favorecen la aparición de estas formaciones colesterolínicas. En el caso de las formadas por la bilirrubina, son resultado de un aumento en la bilirrubina en el organismo. El cuadro caracterizado por este tipo de afectaciones de la vesícula biliar, cuando no da fiebre, es decir, es un dolor a nivel de hipocondrio derecho que se irradia a los hombros y a la mitad de la espalda, y va a estar relacionado con la alimentación de dietas ricas en grasa. ¿Qué sucede? Que cuando da este dolor, si el paciente no tiene fiebre, pero sí es muy doloroso, el punto de Murphy, que le voy a enseñar a continuación, sí estamos ante la presencia de un cuadro de cólico biliar. Y nosotros con la terapia neural podemos resolver mucho este cuadro. La terapia segmentaria en enfermedades del hígado y vesícula biliar, aquí estarían los puntos. En la cara anterior vamos a ver la rama oftálmica del trigémino del lado derecho, que habíamos visto anteriormente. Ese punto es obligatorio. En el tercio del músculo trapecio, en el tercio medio, en el borde superior del hombro, nosotros vamos a hacer varias aplicaciones con pápulas, pero esta que está en punto negro sería la que no debe nunca faltar. Yo sí aconsejo hacer aplicaciones en todo el borde del hombro, es decir, en toda la región del trapecio, y a partir de ahí puedo poner, es decir, perpendicular con la 30, con la aguja 30, y poniendo perpendicular por encima de las pápulas. Vamos a poner también en fosa epigástrica y vamos a poner también en todo el reborde costal, es decir, donde está el borde de la costilla, nosotros haríamos las aplicaciones, en este caso pápulas, y entraríamos también de forma perpendicular. En la región, nosotros, verde y roja, nosotros vamos a, si existen esas zonas cicatrices, zonas de contracturas, zonas dolorosas, también haríamos aplicaciones. Y en la cara, en la espalda, en la región posterior, también nosotros podríamos hacer. Aquí vean un dato curioso, cómo estos puntos están muy relacionados con la región paravertebral. Podemos hacer paravertebrales, bilaterales, aunque el lado derecho es el que no debe faltar, pero podemos hacer bilaterales. También, ¿qué podemos hacer? Aquí en la región donde está el ápex, la punta de la base de la región occipital, ahí pondríamos, y también esta que está muy relacionada con vesícula biliar 20, ahí pondríamos también subdérmico. La inyección en la fosa epigástrica está indicado en todas las enfermedades del abdomen superior, por ejemplo, en todas las afectaciones
de úlcera, de duodenitis, gastritis, así también como de las afectaciones del hígado y de la vesícula biliar. Aquí si la aguja es de 27 G por 1,5, se va a aplicar 2 mililitros de procaína o lidocaína, es decir, de neural terapéutico. El paciente va a estar acostado. El signo de penetración va a ser en la línea media 3 traveses de dedo por debajo del proceso sifoideo. Dirección de penetración perpendicular a la piel. Y la profundidad sería de 3 a 5 centímetros en dependencia de del panículo adiposo del paciente. Vean aquí los 3 dedos del doctor y bueno, la aplicación de forma perpendicular. En los puntos de Fowler, que son tan importantes también estos procesos de vesícula biliar y de hígado, serían con la 27 G por 1,5, 2 mililitros, y el sitio de penetración sobre el periósteo del arco costal se palpa el punto doloroso, aproximadamente va a estar en la línea media mamilar o clavicular. La dirección y profundidad de penetración perpendicular a la piel hasta el periósteo. Aquí sería la forma de penetración. Aquí nunca vamos a llegar al pulmón, pero se le puede pedir al paciente que haga una expiración y se mantenga botando todo el aire. Y ahí entonces nosotros hacemos la aplicación para que no haya ningún tipo de problema de puncionar el diafragma. Hasta aquí las aplicaciones de la clase de hoy. Espero que les sean de utilidad y ante cualquier duda tienen mi WhatsApp, tienen mi correo electrónico, tienen mi número y me pueden llamar sin ningún tipo de problema. Espero que estudien el tema y nos veríamos la semana próxima. Muchas gracias.